Otra situación que pasa en esa cooperativa es que deben nombrar pues una planta, una pequeña planta o un auxiliar o un asistente de riesgos y también otro cargo. Y entonces la junta directiva del consejo de administración dice, ah, no hay presupuesto sino para uno. Entonces están más mediados por el presupuesto, por el control del gasto, por no usar recursos, por no gastar recursos, cosa que es perfectamente entendible, pero hay elementos de la organización en donde no podemos escatimar, donde hay que cumplir una normatividad, donde hay que cuidar la empresa, donde hay que ejercer un control específico sobre todos los niveles de riesgo. Bueno, siguiente. Emitir pronunciamientos sobre los informes presentados por el oficial de cumplimiento, la revisoría fiscal, la auditoría interna, de contar con esta última, o sea, con la auditoría interna, y además hacer seguimiento a las observaciones o recomendaciones adoptadas, dejando constancia en las actas. A todo esto se refieren esos elementos que hemos visto de el SARLAF. Recuerdan ustedes que hablamos de políticas, procedimientos, estructura, función de los órganos de control, capacitaciones, documentación. Entonces, ¿cómo y de qué manera vamos a hacer un archivo preciso, seguro, de todo este trabajo que hacemos en materia de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo? Siguiente, ordenar y garantizar la suficiencia de los recursos técnicos, humanos necesarios para implementar y mantener en funcionamiento el SARLAF. Creo que ahí ya hemos hecho la explicación. Designar el funcionario o la instancia autorizada para exonerar asociados o clientes, debería ser solo asociados, del diligenciamiento del formulario individual de transacciones en efectivos en los casos en los que la ley permite tal exoneración. Aquí una cosa que nos parece importantísimo, aprobar desde la junta directiva, aprobar las metodologías de segmentación, identificación, medición y control, o sea, las etapas centrales del riesgo, las etapas centrales del modelo de prevención. Eso lo tiene que aprobar la junta. Y para que lo apruebe la junta, pues la junta debe tener conocimiento de cómo se elaboran, cómo se desarrollan, cómo se miden estas metodologías en cuanto a todas las etapas del SARLAF, y además la junta pues también debe desarrollar todas las funciones que estén directamente relacionadas con respecto al riesgo que estamos tratando. ¿Esto qué significa? Que de una u otra manera pues la junta también debe tener conocimientos, capacitación, actualización, precisiones con respecto a los riesgos, especialmente para las entidades de primer nivel de supervisión, que seguramente no nos toca en los fondos de empleados hacer tantos trámites en la superintendencia para posesionarnos como directivos. Esto no implica que no cumplamos con los requisitos centrales expuestos en el decreto 962 de 2018, donde se precisa la calidad de los asociados directivos que debemos tener, las condiciones no negociables de idoneidad, experiencia, capacidad, conocimiento, ética, aptitud personal que deben tener quienes representen la junta directiva de estas empresas. Y aquí también hay que hacer una aclaración, ya que estamos en las funciones de la junta directiva. Esta junta directiva, la de este fondo, la de otros fondos, el consejo de administración en las cooperativas, que no debería llamarse consejo de administración, sino junta directiva, no es diferente, no es de menor categoría, no tiene ninguna diferencia legal desde la ley de los administradores con respecto a la junta directiva de cualquier empresa de capital o cualquier empresa del Estado. Esta junta directiva es tan importante como la de Ecopetrol, como la de Bavaria, como la de Avianca, como la del Éxito. Aún más importante, y entonces alguien me dice, no, pero es que en esas juntas directivas las personas ganan mucho dinero, en cambio nosotros no ganamos nada, a lo sumo nos dan un auxilio para el transporte o para el almuerzo o unos honorarios ahí que nos han pactado según el salario mínimo. Puede ser,
pero eso no implica que no tenga la connotación de la ley de los administradores y ese deber ser de toda junta directiva. No vayamos a pensar que porque somos un fondo de empleados o una empresa de economía solidaria, somos de menor categoría que otras empresas, ¿no? Somos una empresa común y corriente que está en un sector económico solidario, pero que no es ni de caridad, ni de beneficencia, ni de asistencia. ¿No? Esta es una forma productiva, una de las 3 formas productivas de la economía solidaria al lado de las asociaciones mutuales y las cooperativas, reglamentada por la Ley 454 de 1998. Bueno, funciones del representante legal. El representante legal, que suele ser el gerente, tiene los siguientes compromisos con respecto al SARLAF. Recuerden ustedes que hoy estamos hablando de SARLAF. Seguramente ustedes cuando hagan otras actualizaciones que tienen que ver con los otros riesgos, van a ver cómo desde la circular básica contable y financiera se agregan funciones tanto a la Junta, al control social, a los funcionarios, al director de riesgos, al representante legal, a todos. Se van agregando funciones que tienen que ver con la gestión integral de riesgos. Entonces, función del representante legal. El representante legal debe ejecutar las políticas y directrices aprobadas por el órgano permanente de administración, que es la Junta Directiva, en lo que respecta al SARLAF. Debe someter a consideración del órgano permanente de administración, en coordinación con el oficial de cumplimiento, el manual de procedimientos del SARLAF y sus actualizaciones, como estas que debemos estar haciendo durante este año. Debe el representante legal verificar que los procedimientos establecidos desarrollen las políticas aprobadas por el órgano permanente de administración, las políticas que son para nosotros y no para otra entidad. Debe especialmente hacer seguimiento permanente del perfil de riesgo, de lavado de activos y financiación del terrorismo de esta organización y velar por que se tomen las acciones correspondientes para mantener el riesgo dentro de los límites o niveles de tolerancia definida si llegan a existir. Yo siempre he dicho que en términos de SARLAF no hay niveles de tolerancia, o sea, nosotros no podemos tolerar impases o tolerar fallas o tolerar vacíos en la reglamentación que atañe al SARLAF, porque es un elemento muy delicado. Recuerden que estamos hablando del ámbito legal, del ámbito penal, de la reputación de la organización. Debe el representante legal disponer de los recursos técnicos y humanos para implementar y mantener en funcionamiento el SARLAF, prestar efectivo, eficiente y oportuno apoyo al oficial de cumplimiento. Debe garantizar que los registros utilizados en el SARLAF cumplan con los criterios de integridad, oportunidad, confiabilidad, disponibilidad de la información que se contengan allí. Debe aprobar los planes de capacitación sobre el SARLAF dirigidos a todas las áreas, funcionarios de la organización, incluyendo los integrantes de los órganos de administración y control. Entonces, en ese sentido, me voy a referir a la última parte. Esto tiene directa relación con el requerimiento que está haciendo la superintendencia, que existe hace más de 20 años, de que todas las organizaciones deben tener un proyecto educativo social empresarial o por lo menos un plan de capacitación o por lo menos un plan de capacitación. Y entonces en ese sentido no hay que escatimar esfuerzos, ni recursos, ni apropiaciones presupuestales para poder capacitar a directivos. Aquí el asunto no se trata de el que salga más barato. No, el asunto no se trata de hacer ahorros en la educación o ahorros en el servicio o ahorros en la tecnología. No, se trata de tener una empresa en marcha que asegure, que se prevenga, que controle la posible ocurrencia de riesgos o de fallas o de deterioros del dinero o deterioros del capital en la organización. Entonces, encontramos muchas organizaciones que tienen fondo de educación y cuando se acaba su fondo de educación ya no vuelven a hacer educación. Y entonces quedan vacíos en los funcionarios, quedan vacíos en los directores, en los directivos, quedan vacíos en los mismos asociados.
Y después, como no hemos hecho un trabajo contundente de educación, de formación, de información, que es lo que dice el quinto principio cooperativo, entonces tenemos salidas de asociados, cruces de cuentas, disminución de la base social, cartera mora, bueno, toda la problemática que vimos en la primera etapa de este curso y pues no hay entonces por qué quejarnos si nosotros mismos no hemos dispuesto los recursos para este ejercicio. Desde luego, sería mejor tener más recursos en solidaridad, en bonos, regalos, descuentos, rifas, bingos, etcétera. Lo importante es que se haga un equilibrio entre las funciones sociales y empresariales de la entidad. Y empresariales de la entidad. A muchas personas aún les cuesta trabajo entender que estas organizaciones son empresas. Son empresas, no solo son asociaciones de personas, no solo son entidades que prestan servicios, no solo son eso, son verdaderas empresas, organizaciones que necesitan actuar como tales. Vamos a ver los requisitos para el oficial de cumplimiento. La designación debe realizarla la junta directiva. ¿Quién nombra al oficial de cumplimiento? La junta directiva. La persona que se designe debe tener capacidad de decisión frente a la gestión del sistema de administración de riesgo. Pero para tener esta capacidad de decisión, pues tiene que tener conocimiento, tiene que estar actualizado, debe saber de qué hablamos en términos de riesgos, no solo de SARLAF, debe tener nociones o amplio conocimiento de la integralidad de los riesgos, del CIAR, de la evolución normativa que ha tenido la superintendencia con respecto a fondos y cooperativas. Debe pertenecer como mínimo al segundo nivel jerárquico dentro de la estructura administrativa de la organización. El oficial de cumplimiento suplente no requiere ser parte de este segundo nivel jerárquico. Entonces aquí hay dos cosas. El asunto no se trata de que entonces si está en segundo nivel va a valer más, entonces ojalá que no esté en segundo nivel. No, es que no se trata, ese es un problema de asignación de recursos. El problema es que tenga capacidad de decisión, que cuente con respaldo, que cuente con apoyo, que se asemeje al director de un área, al coordinador de un área, a un subgerente. ¿Para qué? Para que tenga capacidad de decisión. No se trata de que es que tenemos problema porque como la ley dice que tiene que tener buen sueldo, no, la ley no dice que tiene que tener buen sueldo. La norma dice más bien que debe estar en segundo nivel para que tenga capacidad de decisión. Que el segundo nivel tiene unos requisitos dentro de la estructura organizacional que nosotros tenemos, un salario, unas condiciones. Bueno, pues de eso se trata administrar una empresa. Debe el oficial de cumplimiento, especialmente en una empresa de primer nivel de supervisión, de categoría plena como la nuestra, ser empleado de la entidad. Ser empleado de la entidad. Cuando se trata de organizaciones que pertenezcan a un grupo empresarial o que se encuentren en situación de subordinación y control, el oficial de cumplimiento principal o suplente podrá ser empleado de la matriz o controlante, previa designación del órgano permanente de administración del fondo en el cual va a desarrollar su trabajo. Pero entendería yo que no es el caso de nosotros, que tenemos una organización de primer nivel de supervisión, muy grande, ya hemos dicho, a puertas de tener 45.000 millones de activos, casi 3.000 asociados. Entonces, en esto, al contrario, hay que darle al oficial de cumplimiento todas las herramientas, todas las funciones, todo el apoyo, toda la tecnología, todo lo que necesite para garantizar que pueda cumplir su papel de forma adecuada.